Ricardo, la otra vez hubo muchas interrupciones. Estamos al aire. ¿Usted inicia? No, yo te aviso. Bien, buenas tardes chicos, chicas. El día de hoy vamos a compartir 90 minutos con la máster Isabel Vargas Camacho, trabajadora social del Centro de Asesoría Estudiantil de Artes y Letras. La máster Vargas Camacho ha trabajado en varias instituciones públicas y privadas donde podemos contar el IMAS, el Patronato Nacional de Ciegos, Adaptación Social y como terapeuta de familia, también en Recursos Humanos de la Universidad de Costa Rica, entre otras. Antes de iniciar, vamos a poner algunas normas, las normas del juego. Primero que nada, para que la actividad sea válida para ustedes becarios 11, ustedes deben de hacer al menos 6 participaciones, de las cuales la primera la vamos a hacer en este momento, cuando ustedes ingresen en el social stream y van a poner el número de carnet y a la par del número de carnet van a poner el nombre de ustedes y van a poner la palabra presente. ¿Ok? Entonces eso lo pueden hacer a partir de este momento, mientras sigo dando las indicaciones. Una vez que todas las 107 personas hayan puesto el carnet, el nombre y la palabra presente, voy a publicar, bueno, Isabel obviamente empezará a transmitir el contenido y entonces a partir de ese momento yo voy a publicar en el social stream un vínculo donde ustedes van a hacer las participaciones, no las van a hacer como en las veces anteriores en el social stream, sino que las van a hacer utilizando ese formulario. Para que la actividad sea válida ustedes tienen que tener 5 participaciones. Dentro de 90 minutos, cuando estemos finalizando, vamos a publicar un nuevo vínculo. En ese nuevo vínculo ustedes van a evaluar la actividad, esta videoconferencia, y les estamos pidiendo también un poquito más de información. ¿Ok? Bien, con eso estaríamos finalizando las 6 participaciones. Una de cuando pasamos lista, 5 consultas y una de evaluación. ¿No son 4 consultas? 5. Luego de eso no se permite el uso inadecuado del idioma español, porque nosotros ya estamos viejillos, entonces a veces ustedes ponen emoticones, compresiones de palabras que nosotros no entendemos. Entonces sí les pedimos que utilicen el lenguaje como Dios manda. ¿Okay? Al finalizar la videoconferencia nosotros vamos a levantar un listado de las personas que sí participaron de la videoconferencia y lo vamos a reportar a los respectivos CASES para el control de la actividad. ¿Ok? Entonces ustedes no tienen que buscar que nosotros les firmemos en este momento la hoja o que les demos un tiquete o algo así, sino que mañana a partir de mediodía ustedes van a los CASES respectivos y entonces las personas que les reciben a ustedes las hojitas les firman y les sellan a partir de la hoja de comprobación que nosotros vamos a levantar. ¿Ok? Los dejamos en manos de la máster Isabel Vargas, esperando que este rato les sea de mucho crecimiento personal para ustedes. Muy buenas noches. Para mí es un placer compartir con ustedes en esta noche este tema tan importante. No sé cuando se inscribieron para recibir esta videoconferencia, ¿qué se imaginaron? ¿Qué es un vínculo afectivo? Pues hoy vamos a compartir desde el concepto de vínculo afectivo hasta las formas en que acostumbramos vincularnos, ¿verdad? Para que ustedes puedan hacer un análisis y definir hasta qué punto están estableciendo vínculos saludables o no. Es un tema muy importante, muy necesario en la vida cotidiana. Yo como terapeuta de familia puedo garantizarles que una persona que logra establecer vínculos seguros, eso va a redundar en una buena relación de pareja, hijos, etcétera, ¿verdad? Ustedes como estudiantes universitarios también es importante que conozcan la forma en que se están vinculando y si es del caso y hay que hacer ajustes, pues que se hagan preventivamente.
Vamos también a trabajar un poquito lo que son patrones de interacción, ¿verdad? Muy ligados a la forma en que nos vinculamos, están esos patrones, y después vamos a trabajar un poquito de cómo mejorar nuestros vínculos. Esperemos que este rato que vamos a compartir sea muy enriquecedor para ustedes, que le puedan sacar el mayor provecho posible, y vamos a iniciar entonces ya con lo que es el concepto de vínculo. Entonces vamos a entender por vínculo a la forma en que nosotros podemos relacionarnos con las demás personas. Es en realidad un puente relacional que nos une al otro, nos permite conocerle y al mismo tiempo nos trae la posibilidad de conocernos a nosotros mismos. Sabemos que si los niños no han experimentado ese apapache, esas caricias, esos abrazos, etcétera, ¿verdad? Son esas demostraciones de afecto. Al llegar a la edad adulta pueden tener dificultad para relacionarse afectivamente con otras personas, y por el contrario, quienes han sido acogidos, aceptados, amados, se les facilita más esas interacciones, ¿verdad? Entonces vean qué importante que desde que la mamá sabe que va a tener un bebé, ahí empieza la vinculación, ¿verdad? Esa aceptación o no aceptación de ese niño va a determinar un poco la forma en que yo posteriormente pueda vincularme a los otros. Entonces es importante también que ustedes sepan que los vínculos son, yo digo que son como puentes, ¿verdad? Como puentes que me unen a la otra persona, y son frágiles y son sensibles, pueden romper fácilmente, ¿verdad? Usted puede tener un vínculo muy fuerte con una persona y una acción, una palabra puede romper ese vínculo. Entonces son muy sensibles, y por eso es muy importante que hoy nosotros reflexionemos sobre la importancia de ellos para poder cuidarlos, para poder mejorarlos, ¿verdad? Entonces vamos en este momento también a pasar a ver cómo papás y mamás son elementos fundamentales en ese establecimiento de vínculos. Se dice que hay tres vínculos que se establecen desde el nacimiento, ¿verdad? Y son muy importantes en esa vinculación papá y mamá en los primeros años de la infancia, ¿verdad? Entonces podemos establecer vínculos inseguros cuando no hay una total aceptación de esa persona que está llegando al mundo, ¿verdad? También vínculos caracterizados por el rechazo, cuando esa personita realmente no fue aceptada, ¿verdad? Inclusive pueden vivir situaciones de agresión, ambientes hostiles e inclusive maltrato. O también los vínculos seguros, que tienen que ver con aceptación, involucramiento, un sentido de pertenencia y afecto. Entonces vean que nos podemos ubicar desde los vínculos de rechazo, un vínculo inseguro, o un vínculo o otro tipo de vínculo, dependiendo de esa aceptación que hay de ese niño, ¿verdad? Eso no quiere decir que el hecho de que yo no haya sido aceptado desde la concepción, eso no pueda cambiarse, ¿verdad? Eso no pueda cambiarse, no está escrito en piedra. La idea es que nosotros podamos ser conscientes, ¿verdad?, de la forma en que nos estamos vinculando para hacer los cambios. Pero nosotros también, como ustedes, estudiantes, como futuros papás o futuras mamás, o si hay alguna algún estudiante que nos está escuchando que ya es papá y mamá, que estén conscientes de la importancia que tiene desde los primeros años de vida esa acogida que podamos dar a esa personita, a ese ser humano, ¿verdad? Entonces, vemos que nosotros nos vinculamos en nuestra vida cotidiana con muchas personas, en muchas esferas, ¿verdad? Primero que todo, establecemos nuestros vínculos
primarios con nuestra esfera familiar, ¿verdad? Papás, mamás, hermanos, también en la esfera social, laboral, espiritual. Hay diferentes esferas en las que con las que nosotros establecemos vínculos, ¿verdad? Entonces, saber también que los vínculos son dinámicos, ¿verdad? No son estáticos, van a depender de la edad. O sea, cuando yo estoy, los niños, pues el vínculo más cercano son las personas, los proveedores, papá, mamá, ¿verdad? El cuidador. Tiene que ver también el tipo de vínculo que yo establezco a nivel de mi género, ¿verdad? No es lo mismo el vínculo que yo pueda establecer con un hombre que con una mujer, entre mujeres, entre hombres, ¿verdad? Va a depender también del papel que cumple esa persona en mi vida. Entonces nos vamos vinculando en diferentes esferas y con diferentes personas, y dependiendo también de mucho de la empatía que tenga yo con esa persona con la que me estoy vinculando. Entonces vean que es interesante ver cómo los vínculos van a ir cambiando dependiendo de esa esfera en que yo me relaciono, ¿verdad? Inclusive se me olvidaba también la esfera espiritual, que es muy importante. Yo me vinculo también dependiendo de mis valores, de mis creencias. Si creo en algo superior, pues también voy a vincularme de esa manera con ese ser superior con el que yo pueda establecer una vinculación importante. Entonces, podemos ver en ese sentido y evaluar en este momento con cuáles esferas yo me estoy vinculando más, ¿verdad? Mi esfera familiar, en este momento que ustedes están estudiando, pues los vínculos significativos van a estar durante un periodo de tiempo muy ligados a profesores, a estudiantes, a compañeros de estudio, ¿verdad? Parejas, están en una edad en que están formando pareja, noviazgo, ¿verdad? Ahí van a ubicarse los vínculos significativos. Posteriormente vamos a ir cambiando esos vínculos con compañeros o compañeras de trabajo, parejas ya más estables, hijos, etc. Entonces, en esa dinamicidad de la vida, ¿verdad? Los vínculos van a irse variando significativamente. Ok. Vamos ahora también a ver, como un primer paso, ¿verdad? Después de este preámbulo, evaluar la forma en que establezco vínculos, ¿verdad? Hablamos primero que todo de los vínculos dependientes, ¿verdad? Son aquellos vínculos donde tiendo a depender mucho de las otras personas, donde yo me vuelvo adhesivo en las relaciones, ¿verdad? Donde soy como un parchecito a la parte del otro ser humano, ¿verdad? Estos vínculos dependientes, pues se alejan mucho de lo que es un vínculo saludable. Posteriormente, bueno, tenemos también lo que son los vínculos. Bueno, en estos primeros vínculos también tendemos a entregar el control a los otros, ¿verdad? Subestimando nuestras propias habilidades y recursos para enfrentar situaciones. En estos vínculos dependientes tendemos a buscar mucho apoyo, mucha guía, ¿verdad?, de las otras personas, a sacrificarnos con tal de mantener esa dependencia con otras personas. Se usan muchas frases como te necesito, sin ti no puedo vivir, no importa si no me quieres, pero ahí voy a estar, ¿verdad? Y tiende a demostrar ansiedad e inseguridad por el miedo de perder una relación importante. Hay un gran temor al rechazo y al abandono, ¿verdad? Entonces estas personas suprimen emociones de tristeza, de enojo, rabia, con tal de dar una apariencia de estar bien con la otra persona, ¿verdad? Entonces se depende de la opinión de otros para sentirse bien. Hay una dificultad para experimentar satisfacción con sus propios esfuerzos. Se acepta el punto de vista de los demás como más importante que su propia opinión. Entonces vean qué vínculo más poco saludable, ¿verdad? Los vínculos dependientes. Y desgraciadamente nosotros compartimos muchas personas que establecen ese tipo de vinculación. Tenemos también los que son los vínculos excesivamente sobreprotectores. Este tipo de vínculo se caracteriza por querer, como la palabra lo dice, ¿verdad?, abarcar a la otra persona.
tratar de una manera paternal o maternal a las personas con las que nos relacionamos, ¿verdad? Se tiende a elegir compañías o vincularnos con personas más vulnerables, ¿verdad? Son personas que les gusta siempre estar ofreciendo ayuda, aunque la gente no lo necesita, ¿verdad? Y por lo general juegan un rol de mártir, ¿verdad? Yo te doy y no me estás dando nada, ¿verdad? No reconoce sus propias preocupaciones o pesares, pero sí las de los demás. Y tiene una habilidad para reconocer las necesidades de otros y cegarse a sus propias necesidades, ¿verdad? Y sobre todo, muy interesante, este tipo de vínculos molestan cuando los otros tratan de ser independientes, o sea, porque yo soy el que controlo la vida del otro, ¿verdad? El que ayudo, el que protejo, el que procuro que nada le pase a esa persona que está a mi lado, ¿verdad? Estamos refiriéndonos entonces a los vínculos de sobreprotección. Tenemos, por otro lado, bien, chicos, nos están haciendo varias preguntas por medio del formulario. Bueno, primero que nada vamos a aclararles una cosa. Se meten varias veces al mismo formulario para hacer todas las preguntas que vayan a hacer. No es que en un solo clic van a hacer todas las preguntas. Ya tenemos 20 preguntas, ¿verdad? En este momento. Entonces vamos a leer algunas antes de continuar. Ok. Preguntan por acá, ¿cómo saber que realmente es un vínculo? Especialmente sucede en los jóvenes que creen que las personas que conocieron hace 3 días son sus mejores amigos. Eso es muy interesante. Ahorita que estamos, vamos a repasar un poquito todos los tipos de vínculos, ¿verdad? Tendemos, sobre todo cuando hacemos vínculos inestables, a creer eso, ¿verdad? A establecer vínculos con todas las personas, hoy con una, mañana con otra, ¿verdad? Y es peligroso, ¿verdad? Tenemos que procurar, y ahora lo vamos a ver, a buscar vínculos seguros, ¿verdad? Vínculos donde yo me sienta bien con esa persona, donde haya una relación de respeto y sobre todo una relación de independencia, ¿verdad? Habría que ver si ya yo conociendo a una persona por 3 días, ¿verdad? Ya sienta que haya una vinculación tal que me permita llegar a otras cosas, pasar a otro punto con esta persona. Y nosotros lo vemos mucho dentro de los CASE cuando llegan estudiantes y nos dicen, bueno, me fui de fiesta, ¿verdad? Me fui de fiesta, conocí a una persona, me acosté con esa persona. Incluso hemos atendido estudiantes que se embarazan en una noche de tragos, ¿verdad? Porque hay una dificultad para diferenciar, ¿verdad?, lo que es un vínculo seguro de uno que no lo es. Entonces, precisamente por eso es tan importante que nosotros nos cuestionemos cómo estamos estableciendo vínculos, qué es lo que estamos buscando al establecer un vínculo, ¿verdad? A veces hay una gran necesidad de aceptación, un gran vacío en esa persona y encuentran a alguien que le abrió las posibilidades, le abrió las puertas, entonces me engancho, ¿verdad?, muy fácilmente. Entonces hay que ser muy cuidadoso, ¿verdad?, porque con quién establecemos los vínculos y la forma de vínculos que establecemos. Nos están preguntando por acá cómo establecer un vínculo sano. Bueno, es muy importante que conozcamos, yo pienso que tal vez, Ricardo, podríamos terminar de analizar los diferentes tipos de vínculos, porque tal vez vamos a dar respuesta a esas consultas que nos están haciendo, porque la idea en este primer paso es como hacer un recuento de las diferentes formas en que nos vinculamos, ¿verdad? Estamos hablando desde un vínculo sobreprotector, un vínculo dependiente, ahora vamos a hablar de un vínculo inestable, que era un poco el que hablábamos hace un momentito, para que una vez que ustedes conozcan las diferentes características de los vínculos, podamos ustedes identificar cómo se están vinculando. ¿Les parece? ¿Ok? Entonces vamos a hablar en este momento de los vínculos inestables, ¿verdad? Estos vínculos inestables tienen que ver con personas que tienen sentimientos muy intensos que pueden alterar entre emociones positivas y emociones negativas, ¿verdad?
Hoy estoy apasionadamente enamorado de una persona, hoy y mañana no quiero saber nada de ella, ¿verdad? Descalifica a una persona que tenía una alta estima solo porque se equivocó en algo. Tiene una gran dificultad para expresar sus deseos, ¿verdad? Se le complica esperar, es impaciente, quiere resultados inmediatos, tiende a manipular en las relaciones, experimenta cólera frente a las pérdidas, parece incapaz de mantener vínculos estables, entra y sale de relaciones con frecuencia. Cuando siente rechazo le cuesta soportar la situación, tiende a pensar en todo o nada, en blanco o en negro, ¿verdad? En estas personas no hay grises. Su estado de ánimo depende de las relaciones con otras personas. Entonces vean que son relaciones inestables donde hoy sí, mañana no, ¿verdad? Personas que les cuesta establecer compromisos, ¿verdad? Yo he atendido parejas, por ejemplo, con estas características, con 5 o 6 años de una relación de pareja, de noviazgo, y no hay posibilidades de que, no se le ve posibilidades a esa persona, sea hombre o mujer, se dan en otros casos, que quiera realmente establecer una relación duradera, ¿verdad? Entonces son vínculos inestables, brinco de aquí, brinco de allá, hoy con una, mañana con otra, hoy con uno, mañana con otro. Entonces esa vinculación que tampoco se acerca a lo que es un vínculo seguro, ¿verdad? Tenemos otro tipo de vínculo que tiene que ver con vínculos excesivamente autónomos. Entonces nos vamos al otro extremo, personas que tienen un gran deseo de independencia, prefieren no comprometerse porque se les hace difícil cumplir con las demandas de los demás, mantiene fuertes límites personales, tiende a subrayar sus virtudes como personas que no necesitan de los demás, totalmente independientes, se sienten molestos o incómodos cuando alguien tiene conductas de dependencia, ¿verdad? Creen que puede cuidarse sin ayuda de nadie y es pesimista del cuidado que otras pueden brindarle. Insisten en ser autosuficientes a pesar de las circunstancias críticas, rechazan las relaciones con personas sobreprotectoras, ¿verdad? Evitan relaciones cercanas por la responsabilidad de atender y prestar atención a alguien más. Rehúsan comprometerse por miedo a perder su propia independencia, ¿verdad? Sienten que nadie tiene el derecho a robarle sus espacios, mis espacios son mis espacios y nadie tiene derecho de invadirlos. Sienten incomodidad con relaciones cercanas. Entonces vean qué interesante, ¿verdad? También estamos en el otro extremo de relaciones tan autónomas que no me vinculo con nadie por miedo a perder mi autonomía, mi independencia, mi espacio, ¿verdad? Tenemos también otro tipo de vínculo que tiene que ver con el autocontrolado, ¿verdad? Este se caracteriza un poco parecido al anterior por ser excesivamente meticuloso en todas sus esferas de su vida. En las discusiones siempre mantiene la calma, son aquellas personas que siempre las vemos juiciosas, tranquilas, ¿verdad? Confiables, pero tienden a una rigidez en muchos aspectos de su vida, sobre todo a reprimir lo que piensan y sienten para evitar ofender a alguien. Tienden a huir de situaciones estresantes, muestran poca habilidad para disfrutar de sus logros, tienden a ignorar sus propias necesidades emocionales, prefieren no discutir sus problemas o sentimientos con los demás. Estas personas se caracterizan porque se apegan mucho a las reglas y son poco flexibles, ¿verdad? Si esto es así, así tiene que ser, y no permiten la flexibilidad. Vamos terminando con los vínculos emocionalmente indiferentes, ¿verdad? Tenemos este tipo de vinculación donde son personas que tienden al enojo cuando se les elogia o critica, ¿verdad? Se muestran insensibles a las necesidades de los demás. Las necesidades de los demás son de menor importancia cuando se anteponen a las de ellos, ¿verdad? Muestran poca consideración y empatía hacia las demás personas, tienden a no mostrar compasión por los demás, buscan conseguir sus metas a cualquier costo, ¿verdad? Manifiestan rechazo a las normas o reglas y se oponen a su cumplimiento. Las personas, este tipo de personas, ¿verdad? No llegan a tener relaciones significativas, tienden a manejarse impulsivamente en sus relaciones y además muestran indiferencia emocional en su vida cotidiana, ¿verdad? Entonces vean cómo es interesante. Además tenemos que entender que no es que nosotros establecemos un vínculo puro, ¿verdad? Solamente somos vínculos sobreprotectores o vínculos dependientes, etcétera, ¿verdad? Tenemos mix, ¿verdad? Lo interesante es que veamos hacia dónde nos inclinamos más, ¿verdad? ¿Qué tipo de vínculo estamos estableciendo con más seguido en nuestra relación? Ok, tenemos también
el vínculo que tiene que ver con el vínculo seguro, ¿verdad? El vínculo seguro, que es el que deberíamos de buscar, que era un poco la pregunta que hacía ahora un estudiante o una estudiante, es confortable tanto con otros como con sí mismo, ¿verdad? Tiene la confianza de que otros estarán allí para ayudarlo, para apoyarlo, para entenderlo. Depende de otros como otros dependen de él, en una situación de interdependencia. Tiene un buen sentido de su propia identidad, pero también aprecia a otras personalidades y encuentra placentero relacionarse con ellos. Vive en relaciones que son significativas y satisfactorias, sin comprometer su independencia. En general, no tiene conflictos en sus relaciones, no experimenta excesiva culpa, ansiedad o temor al abandono y tiende a descubrir sus relaciones en términos optimistas y de gratificación. Es capaz de mantener relaciones importantes, le da importancia a lo que piensan y sienten las otras personas y cuando habla de sus relaciones lo ve como puntos fuertes de las otras personas. Entonces vean qué interesante, este vínculo seguro tiene que ver con que yo, soy un ser humano, soy diferente a los demás, tengo mi autonomía y yo no dependo de otros para realizarme, para ser feliz, para crecer, ¿verdad? Pero eso no significa que no le dé importancia a los seres humanos que están a mi lado en ese proceso de crecimiento. Somos seres sociales y necesitamos de los demás. Entonces vean cómo vamos desde un vínculo total inestable a un vínculo seguro, ¿verdad? Y los matices que hay alrededor. Como les decía hace un momento, no significa que yo siempre voy a establecer vínculos seguros o siempre voy a establecer vínculos de sobreprotección, etc. Pero lo delicado es cuando sí nos inclinamos hacia uno de ellos. Isa, están preguntando por acá, me siento identificado con dos vínculos, ¿se puede desarrollar más de un vínculo? Claro que sí, es lo que les estaba diciendo. Hay personas que tienen, y de hecho en la vida cotidiana lo hacemos. Vean, por ejemplo, uno como mamá, ¿verdad? Puede establecer un vínculo sobreprotector con su hijo pequeño, ¿verdad? Y es válido y necesario, ¿verdad? Un vínculo sobreprotector a una edad pequeña. Sin embargo, si ya ese niño fue creciendo, si es adolescente y adulto, yo mantengo un vínculo sobreprotector, ya no es saludable, ¿verdad? Es esa dinámica. Pero sí, puede ser que yo establezca vínculos sobreprotectores con ciertas personas, vínculos inestables con ciertas personas, ¿verdad? O vínculos seguros con otras personas, ¿verdad? Entonces, lo interesante es saber que sea con la persona adecuada, en el momento adecuado, ¿verdad? Y en el contexto adecuado, el tipo de vínculo que estoy estableciendo, ¿verdad? Entonces, esa es como la reflexión que debemos hacer, ¿verdad? Ok, vamos a ver entonces, ya con ese repaso general de las formas en que por lo general los seres humanos nos vinculamos, vamos a ir a otro paso. Resulta ser que establecemos patrones dependiendo de la forma en que nos vinculamos. Este estudiante o esta estudiante que llamó, que decía que se mezclan ahí dos tipos de vínculos, habría que ver en cuáles vínculos ya él establece un patrón, ¿verdad? El patrón ya es un comportamiento permanente, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la forma en que yo me vinculo, voy a poder establecer un patrón de dependencia, ¿verdad? De excesiva dependencia, de excesiva protección, sobreprotección, ¿verdad? Y en cada uno de ellos voy a establecer ciertas características de ciertos patrones, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, que existe, por ejemplo, el patrón de, vamos a devolvernos un poquito para ver un patrón excesivamente sobreprotector, ¿verdad? En existe espacio, pero no el suficiente, ¿verdad? Hay un espacio muy restringido, hay dificultad para guardar un equilibrio y una estabilidad, no existe un vínculo satisfactorio, hay una dificultad para tomar decisiones, ¿verdad? Una excesiva necesidad de aprobación del otro, ¿verdad? Entonces vean que este es un patrón ya sobreprotector. Ante vínculos sobreprotectores establezco ya un patrón que ya entonces sí va a ser prácticamente en todas las relaciones. Hay otro patrón que es el de fusión. Este es muy peligroso. Este patrón de fusión
se da cuando yo me fundo en el otro ser humano, ¿verdad? Hay un estancamiento porque ninguno de los dos puede crecer, me asfixio con el otro persona, hay una dependencia de uno hacia el otro, ¿verdad? No hay perspectivas ni metas personales, ¿verdad? Y cada uno en ese estar fusionado no saben vivir por sí mismos, ¿verdad? Y nuestra sociedad moderna nos lleva mucho a ese tipo de relaciones, ¿verdad? Tengo que vivir en función del otro, me muero si no estás conmigo, ¿verdad? Relaciones fusionadas que no permiten porque ahogan la relación, ¿verdad? Tenemos también otro patrón que es el de codependencia, ¿verdad? Vínculos de una excesiva dependencia o de una excesiva sobreprotección nos llevan a este tipo de patrón de interrelación, ¿verdad? Donde una persona se hace cargo de la otra. Esta relación de codependencia es muy dolorosa para ambas partes, ¿verdad? Lo que le hace, alguien se hace responsable del otro. Y se da mucho en situaciones, por ejemplo, de adicciones, donde tenemos un alcohólico en la familia, una persona que consume drogas. Entonces toda la familia se pone en función de ese ser humano, ¿verdad? Y viven la vida por él y en función de esa persona. Son relaciones codependientes, patrones codependientes. Tenemos también patrones de independencia, ¿verdad? Que tienen que ver con los vínculos que hablábamos, excesivamente autónomos o excesivamente autocontroladores, ¿verdad? O emocionalmente independientes. Entonces, cuando tendemos más bien al desapego, ¿verdad? Emocional, entonces vamos a tener este tipo de patrón que tiene que ver con patrón de independencia, ¿verdad? Entonces aquí cada quien va por su lado, no hay interés en comunicarse, no se establecen compromisos, no hay intereses y metas muy distintos, ¿verdad? Hay demasiado espacio entre las dos personas y los que estaban fusionados estaban así, tan cerca que no podían respirar, estos están tan aislados que no logran interrelacionarse entre sí, ¿verdad? Son patrones de independencia. Igualmente tenemos patrones de una interdependencia, que este es el saludable, el patrón saludable, que tiene que ver cuando establecemos vínculos seguros. Entonces, ante vínculos seguros vamos a tener un patrón de interdependencia. Esta es la relación ideal, ¿verdad? No se teme a tener relaciones íntimas, se establecen límites en el dar y recibir, hay una gran capacidad para disfrutar de las relaciones con las demás personas. Existe un espacio adecuado, ¿verdad? Ya no de fusión ni de independencia, sino de interdependencia, ¿verdad? Hay un apoyo mutuo, un respeto a las diferencias, donde ambas seres humanos que se están vinculando van a crecer y van a lograr madurar, ¿verdad? Y tenemos también un último patrón, que es el del desprendimiento. ¿En qué consiste este patrón? Cuando yo no logro que la otra persona entienda mis necesidades, entienda mi derecho a crecer, yo puedo desprenderme de esa persona, aunque la otra persona no cambie, ¿verdad? Yo no tengo que esperar que la otra persona cambie para poder hacer un cambio. Una de las partes entonces deja de asumir la vida del otro, deja de actuar y hacerse responsable de la vida del otro. Una de las partes establece límites en ese dar y recibir. Entonces estas son patrones de desprendimiento, ¿verdad? Que es importante tener en cuenta que podemos desarrollar ese patrón de desprendimiento. Si yo estoy dándome cuenta que estoy estableciendo un vínculo de mucha fusión, un vínculo de mucha dependencia, o al contrario, puedo hacer ese alto en el camino y decir, puedo cambiar este vínculo, puedo lograr un vínculo de desprendimiento donde yo, independientemente que esta persona quiera hacer el cambio, yo lo hago, me desprendo e inicio un proceso de crecimiento, ¿verdad? Nos están preguntando por acá si los vínculos cuentan con un periodo específico de tiempo antes de que se conviertan en patrones. Claro que sí, llevan un proceso, ¿verdad? Todo vínculo lleva un proceso para convertirse ya en un patrón. El patrón es producto de mucho tiempo en que yo establezco ese tipo de vínculo, ¿verdad? Y va a depender mucho también el tiempo de la intensidad en que yo establezca esa vinculación, ¿verdad? Yo he conocido personas que tienen relaciones fusionadas a los 3 meses de conocerse, ¿verdad? Y ya están asfixiando al otro. Y personas que tienen vínculos de interdependencia y tienen 30 años de estar juntos, ¿verdad? Entonces va a ser muy relativo, ¿verdad? Pero de hecho que si un patrón va a ser producto de un periodo de tiempo en que yo establezco cierto tipo de vínculo.
Ok, vamos entonces ahora a un tercer paso, que es cómo mejoro mis vínculos. Vean qué interesante, muchachos y muchachas, que el principal vínculo que yo debo de tener es conmigo misma, conmigo mismo, ¿verdad? Ese es el principal vínculo. Yo me tengo que aprender a vincular conmigo mismo. Entonces tengo que hacerme cargo de mí mismo, ¿verdad? Yo dependo de yo. Usted depende de usted. Su felicidad es su responsabilidad y de nadie más. Prodíguese amor y cuidado, dedíquese tiempo. No espere reconocimiento de otros, reconózcase usted mismo. Entonces vea qué importante este paso de prodigarse amor, de empezar a quererse, ¿verdad? De tener esa autoestima alta. Empiezo por quererme yo. El vínculo conmigo mismo es muy importante. Tome sus propias decisiones. Analice lo positivo y negativo de cada opción y asuma la responsabilidad de su elección. No espere que otros decidan por usted, que otras decidan por usted. Hoy, por ejemplo, estaba atendiendo a una estudiante que me decía que ella entró a la universidad a estudiar odontología porque su mamá le quería que ella estudiara odontología. Este año se pasó de carrera a filología. Y ella estaba sumamente angustiada porque decía, es que no estoy complaciendo a mi mamá, ¿verdad? En la edad que ustedes están, ya ustedes tienen que ser dueños de su vida, dueños de sus decisiones. No puede ser posible que a estas alturas del partido estemos dependiendo de otros o de otras para hacer mi vida, más cuando se trata de una carrera profesional. Es lo que voy a hacer el resto de mi vida. Yo siempre les digo a los estudiantes, es como que ustedes estuvieran en un tren y ustedes tienen que ser el maquinista, el principal, el que conduzca ese tren hacia donde ustedes quieren llevarlo, ¿verdad? Igual en una relación de pareja, o sea, las decisiones que ustedes tienen que tomar son suyas y de nadie más, ¿verdad? Entonces, ustedes, como digo, a estas alturas de la vida no pueden estar dependiendo de lo que otras personas decidan por ustedes, ¿ok? Tenemos también otro elemento, no hay señal de video. Tome sus propias decisiones. Descubra sus habilidades. Descubre sus habilidades, perdón. Estamos en eso. Tienes que esperar. No importa, está en la... ¿Puedo seguir? Sí. Ok. Estimúlese a experimentar actividades nuevas, pruébese a sí mismo en distintas áreas, ¿verdad? Como el deporte, el arte, las relaciones sociales, para saber hasta dónde puede llegar, ¿verdad? Es importante estar experimentando. La vida es un experimentar, un probar cosas diferentes, ¿verdad? Salir de la rutina. Confíe. Otro elemento muy importante es confiar. Confíe en sus habilidades y destrezas, ¿verdad? Usted es una persona valiosa. Anímese a hacer cosas diferentes y confíe en sus posibilidades, ¿verdad? Muchas de las situaciones que nosotros enfrentamos al atender estudiantes es esa falta de confianza en sí mismo, ¿verdad? No puedo, no soy capaz, he llevado este curso varias veces, no puedo lograrlo. Y dicen que somos lo que decimos. Si nosotros nos convencemos que podemos tener esa posibilidad de lograrlo, ¿verdad? Con esfuerzo, con ahínco, con perseverancia lo podemos lograr. Sea realista. No existen personas perfectas ni relaciones perfectas, no existen. Existen vínculos seguros, pero no personas perfectas ni relaciones perfectas. Si estamos esperando eso, el príncipe azul, la princesa, pues lógicamente que no vamos a lograr satisfacer esa necesidad de relacionarnos afectivamente de manera segura. Aprender de los errores es muy importante, y más en las relaciones. Los vínculos que a veces establecemos no son del todo satisfactorios, pero es importante estar en esa búsqueda ¿verdad? En esa búsqueda siempre con una relación de respeto, ¿verdad? Siempre buscando el que me respeten y el respetar al otro. Expresar el amor es muy importante, ¿verdad? No dar por un hecho que las personas cercanas a usted se sienten queridas y aceptadas. Tengo que demostrarlo y tengo que decirlo, ¿verdad? Nunca nos cansemos de decir y demostrar el afecto. Eso es fundamental, ¿verdad? Tener buen humor. A veces hay que reírse del mundo, hay que reírse de la vida, porque el tomar la vida demasiado en serio no colabora en ese vínculo que yo establezco conmigo mismo. Intentar reír, no tomar, aprender a disfrutar
¿verdad? Eso aumenta nuestro propio bienestar y el sentirnos cómodos y cómodas conmigo mismo, conmigo misma, ¿verdad? Tenemos ahora, después de para mejorar el vínculo conmigo, que es una gran responsabilidad conmigo mismo y conmigo mismo, de que esté bien yo conmigo. Si yo estoy bien conmigo misma, voy a estar bien con los demás. Tengo que partir de esa premisa, ¿verdad? El vínculo más delicado es conmigo. A que ustedes se sitúen en cómo estoy yo viviendo esa vinculación, desde un apego excesivo a un desapego. Y la idea es buscar ese equilibrio entre el apego y el desapego, ¿verdad? Entonces, importantísimo que nosotros, a partir de esta primera parte que hemos hablado, podamos entender que la forma en que me estoy vinculando y los patrones que he estado estableciendo para vincularme tiene mucho que ver en mi realización como persona y como ser humano, ¿verdad? Pero tomar en cuenta, como les he dicho en este momento, que el vínculo más importante que tengo que cuidar es el vínculo conmigo misma. Isa, me están haciendo varias preguntas que son importantes. Ok, entonces, una persona pregunta, ¿qué pasa si no puedo expresar el amor? Vean que lo más valioso que estás haciendo es que estás reconociendo, te cuesta expresar el amor. Un día de estos vino un estudiante que escuchó este tema y me decía, yo creo que yo establezco vínculos seguros, pero viera cómo me cuesta relacionarme, cómo me cuesta expresar, cómo me cuesta llegar a una chiquilla, por ejemplo, ¿verdad? Cómo me cuesta ligar. Entonces es interesante porque el hecho de que yo establezca vínculos seguros no tiene que ver con la forma en que inicio el establecimiento de un vínculo, ¿verdad? Cuando me cuesta expresar el amor, probablemente tiene que ver con la forma en que a mí, en mi casa, me expresaron el amor. Esto de expresar el amor se aprende. Es muy difícil si una persona que nunca le dijeron te amo, nunca lo apapacharon, nunca lo abrazaron, nunca, ¿verdad? Pues se le dificulta un poco más ser afectivo, ¿verdad? Ahora, también eso tiene que ver mucho con su personalidad, ¿verdad? Todos los seres humanos somos distintos. Hay personas, pues, que son más afectivas, son más melosas, hay personas que les cuesta más expresar el amor. Lo importante es reconocer y hacerse como un poquito hacia atrás, ¿qué es lo que me impide, ¿verdad?, acercarme al otro, ¿verdad?, y empezar a trabajarlo yo, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Por qué es? ¿Es que tuve algún rechazo en algún momento? ¿Es miedo a eso? ¿Miedo a una pérdida? ¿Miedo a pegarme y después me dejen botado, me dejen botada? Entonces hay que analizar a qué le temo, ¿verdad? Y muchos de esos temores tienen que ver con estos vínculos que estoy estableciendo, donde yo trato de llenar mis vacíos con otra persona, cuando lo que tenemos que buscar es, yo lleno mis propios vacíos, yo soy dueño de mi vida, de mi felicidad, de mis decisiones, ¿verdad? Y yo soy un ser humano entero, ¿verdad? No dependo de otros para. Entonces habría que ver desde dónde es que yo estoy teniendo ese temor, ¿verdad?, a acercarme y empezar a trabajarlo, y empezar con pequeños pasitos. Yo digo, empecemos con pequeños pasitos. Empecemos por intentar hablar con el otro, con esa persona que me cuesta, ¿verdad? Después de hablar, pues vamos pasando por un proceso poco a poco, porque yo no puedo pretender, si tengo una dificultad de relacionarme ¿verdad?, de la noche a la mañana ya haberlo superado. Es un proceso. Ahora, lo importante es no exigirse más de lo que usted puede dar. Puede ser que usted sea una persona tímida, una persona que le cuesta mucho el expresar afecto, pero eso no le quita a usted su grandeza como persona y tiene que valorar otras cualidades que puede ser que usted tenga también y que son valiosas, ¿verdad? Y el expresar a las otras personas, me cuesta relacionarme, me cuesta. Eso hace que también las otras personas puedan ponerse en sus zapatos y entender, ¿verdad?, desde su posición, que hay una dificultad en ese sentido.
mesa de lámina. Ok, vamos a ver. Entonces, estamos en ese proceso que ustedes decía ahorita, de ir desde un apego excesivo a un desapego, ¿verdad? La idea es tener un equilibrio de un apego, ¿verdad? Vean que los extremos son malos. Siempre nos han dicho que los extremos nos desequilibran, ¿verdad? Entonces tenemos que buscar ese equilibrio, en no sentirnos tan dueños del mundo que no dependemos de los demás, ¿verdad? Ni tampoco que dependemos de los demás para poder caminar y poder avanzar. Entonces, lo ideal es poder pensar en un apego donde yo pueda dar afecto y recibir afecto, donde yo pueda ayudar al otro a crecer y el otro me ayude a crecer a mí. En esa interdependencia es donde está la relación saludable, ¿verdad? Esa búsqueda del equilibrio. Entonces vamos a hacer ahora un ejercicio. Me gustaría que ustedes en su mente enlisten los vínculos que establecen en este momento, con profesores, con su novia, con su novio, con sus papás, con sus hermanos, ¿verdad? Enlisten y pongan en orden de prioridad a esas personas, ¿verdad? Con la idea de que ustedes puedan identificar con cuáles de esas personas ustedes están estableciendo vínculos seguros, vínculos que les permiten crecer, que les permiten avanzar, con los que ustedes se sienten cómodos o cómodas, y también puedan identificar aquellas personas, aquellas con las que les cuesta relacionarse, con las que les cuesta vincularse, con las que se sienten en relaciones fusionadas o relaciones de dependencia o de codependencia, ¿verdad? Entonces, en su mente en este momento hagan esa listita y puedan como sacar, ¿verdad? Como entremezclar y sacar aquellos vínculos que ustedes sienten que no les están colaborando en su proceso de crecimiento como personas y otras que sí están colaborando. Ok, ¿con qué idea vamos a hacer este ejercicio? Vamos a tratar de identificar los vínculos que no nos satisfacen, con los que no crecemos, para terminar esos vínculos dañinos. No podemos seguir toda la vida contemplando que esta persona me está dañando, que esta persona no me deja crecer, que me asfixia y punto, y seguir en una relación dañina. Tenemos que procurar terminar esos vínculos dañinos. Cuando ya tengamos en la lista roja aquellas personas con las que tenemos que buscar qué hacer, es tomar esa decisión, ¿verdad? Terminar esos vínculos es doloroso, toda pérdida es dolorosa, pero a veces es necesaria, ¿verdad? Entonces es un ganar, ¿verdad? Es un buscar cómo yo, al tener identificado en este momento a esa persona, tomo una decisión que me va a ayudar a mí a crecer como ser humano, ¿verdad? Perder ese miedo a decir que no. Mire, yo que trabajo como terapeuta de familia, atiendo tantas parejas con unos vínculos tan enfermizos, tan dañinos, ¿verdad? De años de agresión, de años de decirse palabras hirientes, de años de descalificarse, y no se toma esa decisión, ¿verdad? Es ese miedo y ese temor a que esta persona se vaya, porque se convierte en una relación donde hay un círculo vicioso, ¿verdad? Y ya me acostumbro a vivir en ese círculo de agresión y de violencia, ¿verdad? Entonces hay que perder el miedo a romper esas relaciones dañinas, que solo eso nos va a ocasionar, ¿verdad? Daño. Y asumir ese proceso de cambio, ¿verdad? Asumir usted el cambio, ¿verdad? Porque muchas veces la otra persona no lo va a hacer por sí misma, pero si yo soy consciente del daño que me está haciendo, pues entonces yo asumo ese cambio. Entonces, es muy importante el mantenerse firme ante esa decisión. Si ya yo decidí que esta persona no está siendo una persona que me ayude en mi proceso de ser humano, de crecimiento, etcétera, tengo que ser firme, ¿verdad? Porque muchas veces caemos, digo, sí, la verdad es que esta relación no me está llevando a nada, la verdad es que no está funcionando, etcétera, pero caemos
¿verdad? Caemos muchas veces y volvemos otra vez al círculo vicioso, ¿verdad? Es importante ponerse pequeñas metas, ¿verdad? Usar la técnica, digo yo, del disco rayado, decir no, ¿verdad? Decidí que no y es no, decidí que no y es no, decidí que no y es no, decidir que no y es no, hasta que realmente usted lo incorpore en su vida y se dé cuenta que realmente esa es la mejor decisión. Es muy importante felicitarse por los avances. Felicitarse por los avances. Me acuerdo de una pareja que atendí en un momento donde era tal el nivel de agresión, ¿verdad? Que inclusive recuerdo que ella comentaba que a veces estaban desayunando y si la comida estaba fría, el hombre la cogía del pelo y le pegaba el pelo hasta el suelo, ¿verdad? Era un nivel de agresión tan enorme. Cuando empezamos a trabajar en este proceso de pareja y de empoderamiento de ella, ¿verdad? De su derecho a elegir, de su derecho a vivir en paz y vivir feliz, ¿verdad? Yo se lo decía, felicítese, o sea, en el momento en que usted pudo poner un límite, en el momento que usted pudo decir, no, esto no es así, no, quiero una relación de respeto, o de lo contrario, pues entonces vamos a tener que separarnos. En este caso concreto, esta pareja tuvo que separarse, ya tienen bastante años de estar separados, incluso ella en este momento tiene otra relación muy saludable, pero le costó, fue una lucha casi de 1 año para lograr hacer cambios, ¿verdad? Y empoderarse de su vida y decidir qué hacer. Pero es importante eso, felicitarse cuando yo logré decir que no, cuando yo puse un límite, cuando yo pude decir no, las cosas van a cambiar, ¿verdad? Y tarde o temprano se va a notar esos cambios. Tarde o temprano la persona va a empezar a recuperar su vida, ¿verdad? Recuperar su vida. Y muchas veces necesitamos ayuda para lograrlo, ¿verdad? Si ya hay un nivel de codependencia tan grande, de fusión tan grande, ¿verdad? Pues a veces se necesita ayuda, pues busque ayuda, ¿verdad? Busque ayuda. En el caso de la universidad tenemos los centros de asesoría estudiantil, ¿verdad? Donde nosotros como equipos profesionales podemos apoyarles en estos procesos también. Entonces, es importante también buscar ayuda. A veces un compañero, una compañera con la que tenemos confianza también nos puede ayudar a salir, ¿verdad?, de una relación dañina. Ahora, no todo es malo, ¿verdad? Hay vínculos que son positivos y que tenemos que robustecer, que tenemos que fortalecer, ¿verdad? Entonces es importante reconstruir esos vínculos. A veces pasa que tenemos un amigo o una amiga de toda la vida, hubo algo que dijimos o hicimos que hizo que el vínculo se rompiera, ¿verdad? Con un hermano, con una hermana, con un papá, con un novio que tal vez amamos mucho y algo sucedió y hubo un rompimiento. Si nosotros evaluamos que vale la pena, ¿verdad?, dejar un poquito el orgullo al lado, porque esa relación es valiosa y es importante recuperarla, recuperémosla. Muchas relaciones a veces no se reparan por orgullo simplemente, ¿verdad?, por no dar ese paso. Entonces busquemos, si dentro de nuestra vida ha habido vínculos que se han roto y que queremos recuperar, demos nosotros el primer paso, ¿verdad? Fomentemos tiempos significativos con esa persona. A veces, por ejemplo, nos pasa a las mamás que trabajamos fuera de casa, o a las estudiantes que tienen hijos pequeños, ¿verdad?, que tienen como un remordimiento de conciencia porque no pasan mucho tiempo con sus hijos. Bueno, busquemos tiempos significativos para restablecer esos vínculos, ¿verdad?, para fortalecer esos vínculos. Y es muy importante también en esto, cuando reconstruimos también, revisar qué fue lo que había dañado ese vínculo para no volver a recaer en situaciones que vuelvan a crear un rompimiento. Entonces, es muy importante en esta reconstrucción dar un lugar en la vida a esa persona. Verán que tuve una experiencia muy linda ahora en un taller que estaba dando con una estudiante que llegó con su chiquito de 4 años al taller, y ella me comentaba que ella tuvo un embarazo a los 14, 15 años de ese niño, y en ese momento pues no habían condiciones para un embarazo, para un niño, ¿verdad? Estaba en el colegio, etcétera. Y entonces ella sentía como un gran remordimiento, ¿verdad?, de que tal vez no le dio la acogida a ese hijo como se lo merecía. Pero ella ama a esa criatura, es su único hijo y ha logrado avanzar en la universidad, llevando y cuidando a ese hijo, ¿verdad? Entonces yo le decía, nunca es tarde para reconstruir vínculos, que su hijo
sepa que usted lo ama, ¿verdad? Que en ese momento de su vida no fue el más indicado, pero que aún así usted lo tuvo, usted lo crió, usted está con él, usted lo ama, y ese apapache, y eso nunca sobra, no hay edad para reconstruir vínculos. Entonces es muy importante eso, darle un lugar en la vida a esa persona, ¿verdad? Que se había dejado de lado en algún momento, iniciar un proceso de aceptación y valoración de esa persona, ¿verdad? Y aprender a escuchar y hablar desde mis sentimientos, desde mis emociones, ¿verdad? Eso es muy importante cuando yo quiero reconstruir un vínculo, ¿verdad? Que la otra persona sienta que yo soy un ser humano, ¿verdad? Que estuve dolida por alguna situación que se presentó en esa vinculación, pero eso no significa que no podamos rehacer y reconstruir. Es importante que estemos conscientes que todo vínculo puede mejorarse, ¿verdad? Todo vínculo está sujeto a ser perfeccionado, a ser mejorado, a ser robustecido, ¿verdad? Y todo lo que invirtamos en eso es una inversión maravillosa, es una inversión maravillosa, todo lo que podamos invertir. El fin de semana pasado estuve trabajando con un grupo de matrimonios y definitivamente uno va viendo cómo las parejas, después de varios años de vivir juntos, como que se les olvida, ¿verdad? Ese chineo, ese fortalecer, ¿verdad? Una relación que vale la pena, ¿verdad? Entonces, pero tenemos que empezar por nosotros mismos. Yo no tengo que esperar que el otro o que la otra inicie ese proceso de robustecimiento. Yo lo voy a hacer de manera cotidiana, ¿verdad? Buscar nuevas formas de vincularme sin perder mi libertad. Cuando yo empiezo a vincularme con alguien y me doy cuenta que está robándome mi autonomía, que está robándome mi libertad, que me está impidiendo ser yo mismo, hasta ahí yo puedo empezar a poner límites, ¿verdad? Y establecer siempre una relación de equilibrio, eso es fundamental. En cualquier vínculo tengo que buscar el equilibrio, ese dar y recibir, enriquecerme y enriquecer, ¿verdad? Nunca de una manera unilateral, donde solo uno recibe o solo uno da, ¿verdad? En una interdependencia es fundamental ese equilibrio, siempre buscar el equilibrio en mis relaciones con los demás. Ok, entonces vean qué importante que en este momento nosotros podamos sentarnos y reflexionar, que este ratito, muy corto, por cierto que tuvimos, pero que nos sirva para ver cómo nos estamos vinculando, qué importancia le estamos dando a los vínculos significativos, ¿verdad? Porque no podemos dejarlos ahí, descuidarlos, ¿verdad? Yo pienso que este crecimiento de vínculos es como cuando usted siembra en el jardín una planta, ¿verdad? Si usted sembró esa plantita y la dejó ahí botada, nunca la regó, nunca le echó abono, pues esa planta va a morir. Es igual con cualquier vínculo que usted establezca. Si usted no le pone atención, no le pone cuidado, pues ese vínculo va a morir en algún momento, ¿verdad? Entonces es importante que sepamos cómo estamos estableciendo esos vínculos, desde dónde nos estamos moviendo, si desde el apego o el desapego o el mucho apego, o sea, cómo estamos manejando nuestra afectividad y nuestras relaciones cotidianas. Bien, Isa, vamos a pasar a un montón de preguntas que tenemos ya de las personas que han estado observando la videoconferencia. Te digo que ha habido muy buena participación y de aceptación. Me están pidiendo hasta tu número. Qué bueno, con mucho gusto. Sí, tal vez sí es importante aclarar que cada centro de asesoría estudiantil tiene psicólogo, tiene trabajador social, tiene orientador. Las personas más indicadas para atender esta población sería, o este tipo de temáticas. Pienso que son los psicólogos, ¿verdad? En el caso mío, porque tengo una maestría en terapia de familia y es un trabajo que he venido haciendo, pero dentro del perfil de los centros de asesoría estudiantil, los psicólogos son los llamados a atender estas situaciones de vínculos, ¿verdad? Bien, vamos a leer algunas de las preguntas. Ya tenemos 357 preguntas, 358. ¿Okay? ¿Cuánto tiempo tenemos? Nos queda media hora, exactamente. Perfecto. Ok. Una persona pregunta: si mis vínculos no son los mejores, ¿significa que mi autoestima no está bien?
Tiene que ver mucho la autoestima con la forma en que yo me vinculo, ¿verdad? Si yo me creo una persona inferior, una persona que no valgo, una persona, ¿verdad?, que los demás pueden estar sobre mí, ¿verdad?, con una autoestima baja, lógicamente que la forma en que yo me voy a vincular va a ser de una manera de dependencia, de codependencia, etcétera, ¿verdad? Entonces sí está muy íntimamente ligada mi autoestima, ¿verdad? Por eso yo les decía de que el principal vínculo es conmigo misma, conmigo mismo. Ese es el vínculo que yo tengo que procurar que esté lo más saludable posible, lo más seguro posible. En la medida en que mi vínculo conmigo misma esté bien, eso significa que mi autoestima esté bien, eso va a permitir que yo logre poner límites en la relación con las demás personas. Claro que sí, tiene mucha relación la autoestima, cuánto me valoro, cuánto me quiero, cuánto me respeto, en la forma en que yo pueda establecer un vínculo saludable. Dar y recibir afecto con mi pareja es sencillo, pero con mis papás es difícil. ¿Cómo me quito esa vergüenza? Es interesantísima esa pregunta y va a depender mucho de las edades. En las edades que ustedes están como estudiantes universitarios, los papás, entre más larguito estén, mejor, ¿verdad? No es lo mismo en una edad temprana e inclusive ya en las edades en las que yo estoy, ¿verdad? Que ya más bien es una gran necesidad de estar con esa persona, con ese papá, con esa mamá, ¿verdad? Entonces tiene que ver mucho con el ciclo de vida en que estemos, ¿verdad? La importancia que le demos a esa vinculación. Ahora, el asunto también es cómo nuestros papás, por lo general, ¿verdad?, a veces se les dificulta también. Yo por lo menos en mi caso nunca recuerdo haber visto a mi papá, que ya no está conmigo, ya murió, llegar y decir, Isabel, como cuánto te amo, y darle un abrazo. No lo recuerdo. Yo lo empecé a hacer a cierta edad, abrazarlo, y ya él cuando estaba en sus últimos años más bien le encantaba, ¿verdad? Entonces yo pienso que es como una cuestión, y yo lo decía ahora hace un ratito cuando reconstruyo vínculos, de dar yo el primer paso, ¿verdad? De si a mí me nace dar un abrazo a mi papá o a mi mamá, se lo doy, ¿verdad? Se lo doy, yo doy el primer paso. Y resulta ser que a veces ese primer paso puede hacer la diferencia y el cambio, ¿verdad? Y pasa también al revés. Yo tengo un hijo de 22 años que es muy arisco, a él no le gusta que lo abracen, que lo besen. Y yo empecé en su edad adolescente, yo recuerdo que yo en su crisis de adolescente, una de las formas que yo logré recuperar ese vínculo con él fue a través del contacto físico, ¿verdad? Yo pasaba la parte de él y le daba un abrazo, te amo, ¿verdad? Le daba un abrazo y se quitaba. Y ahora más bien él es el que llega, mami, y me abraza. Entonces es un aprendizaje. Yo digo que es como cuando uno aprende a andar en bicicleta, ¿verdad? Se montó en la bicicleta, se cayó de la bicicleta, se volvió a montar, hasta que ya aprendió a controlar esa bicicleta. Es igual en las relaciones afectivas. Yo puedo enseñarle al otro, pero yo tengo que dar el primer paso, ¿verdad? Y esa vergüenza que dice esta persona, que dice la pregunta, se rompe a punta de intentar, ¿verdad? Si yo no practico, pues dicen que la práctica es el monje, ¿verdad? Si yo no practico, pues probablemente no lo voy a lograr. Si una persona es muy cambiante, ¿no podrá sostener una relación saludable en el futuro? Vamos a ver qué vamos a entender por cambiante, ¿verdad? Una persona que es inestable en sus relaciones, que podría decirse que es una persona inestable, pues lógicamente que sí se le va a dificultar. Lo importante, y yo esperaría que después de escuchar esta videoconferencia nos pongamos a reflexionar si yo estoy siendo inestable, ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que me lleva a mi inestabilidad? Porque si una persona es inestable, ¿en qué sentido? En que hoy tengo una relación con una persona y mañana ya no, y busco con otra, o sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que ando buscando? ¿Verdad? ¿Dónde está esa inestabilidad? Claro que sí, una persona inestable difícilmente va a poder encontrar un vínculo seguro y saludable, pero lo importante es que yo me vaya a buscar qué es lo que está pasando y por qué tengo esas conductas de inestabilidad, ¿verdad? Que de hecho van a incidir en poder lograr un vínculo seguro.
No me siento cómodo diciéndole a alguien que lo quiero mucho. ¿Eso es malo o es síntoma de malas relaciones? Eso es formativo, ¿verdad? No nos han educado para amar, no nos han educado para ser afectivos. Es lamentable. Y ahora con tanta tecnología, vean, yo lo veo en las parejas con las que yo atiendo. Es mucho más fácil mandar un correo electrónico, un mensaje por celular, ¿verdad? Que decirle de tú a tú, te amo, eres importante, ¿verdad? Y yo lo veo con las parejas que yo trabajo. Ella dice, por lo general las mujeres se quejan mucho, es que nunca me dice que me quiere, yo creo que yo no soy importante, me siento como un chunche, como un mueble a la par, porque no hay esa afectividad de parte de él. Y muchas veces él, ¿qué es lo que dice? Ella sabe que yo la quiero, es una playada, es una majadería, porque tengo que estárselo diciendo, ¿verdad? Entonces es como muy cultural también. Entonces sigo insistiendo, es un reaprender. O sea, el que nosotros seamos conscientes de que las palabras son importantes, ¿verdad? Que lo que yo digo de manera tierna, de manera amorosa, eso va a robustecer mi relación de pareja, y lo contrario, ¿verdad? Va a ir en detrimento de mi relación de pareja. El ser consciente de la importancia de esas palabras es lo que me va a llevar a empezar a practicar y empezar a romper, ¿verdad? Esas barreras que muchas veces ponemos en la comunicación porque no nos enseñaron. ¿Cómo influye la tecnología, relacionado a lo que estás diciendo, cómo influye la tecnología en la creación de verdaderos vínculos afectivos? En este momento yo creo que es una gran barrera que podemos convertir, vamos a ver, puede convertirse en una gran barrera o puede ser un elemento a favor, ¿verdad? Va a depender. ¿Cuándo se convierte en una barrera? Cuando es la única forma que yo utilizo para vincularme con el otro. Cuando la única manera es vía internet, vía mensaje de texto, cuando yo interpongo toda la tecnología, eso me aleja de una relación afectiva real, ¿verdad? Cuando combino, ¿verdad? Combino mi tú a tú, ¿verdad? Mi apapache, el estar con la otra persona de carne y hueso a la par mía, y además lo combino con un mensaje de texto bonito, con un mensaje por Face, etcétera, pues es un complemento. Se convierte en una dificultad, y ahora lo vemos, la gran dificultad que tienen las personas, las parejas, para relacionarse de tú a tú. Y usted los ve que cada uno está con sus... Es más, en un restaurante, observen ustedes, la gente está comiendo con su pareja y están... o en la computadora o en su celular, ¿verdad? Y entonces se pierde ese acercamiento que es tan necesario. No somos robots, somos seres humanos, necesitamos el cariño, necesitamos el afecto, necesitamos que nos hagan sentir que somos personas y somos importantes. Y a través de una máquina difícilmente se puede lograr. Siempre he notado que mi forma de mostrar cariño es una forma concha, no por medio de palabras. ¿Eso es algo que debo resolver? Vamos a ver qué significa concho, ¿verdad? Porque en esto de la vinculación es muy importante la comunicación, que es un elemento fundamental. Puede ser que haya relaciones donde, pongamos un ejemplo, me doy de almohadazos, ¿verdad? Y eso puede ser concho, pero si en la comunicación de esa pareja, eso es una señal de cariño, de juego, de vacilón, ¿verdad? Lo concho puede sobrar. Entonces va a depender de qué significa ese concho, ¿verdad? Y de comunicación. Que si para la persona con la que yo me estoy vinculando eso es una conchada, una grosería, tengo que mejorarlo, ¿verdad? Tengo que ponerle atención. Eso es muy importante en los vínculos, la comunicación, el que yo sepa qué le agrada, qué le desagrada al otro, qué es concho para el otro, para yo evitarlo, ¿verdad? La idea es que, y ahora lo hemos repetido mucho, que en una relación, en un vínculo, las dos personas se sientan cómodas, se sientan a gusto, se sientan en libertad de crecer juntos. Y si yo estoy con una persona que siento que es concha, pues lógicamente que eso va a interferir en mi relación. Entonces es como conceptualizar el concepto de concho con esa persona y realmente ver qué es, ¿verdad? Qué son las conchadas que yo hago para irlas mejorando, cambiando y que de pronto ya no sean parte de la relación. Dos preguntas que tienen que ver con lo mismo.
una persona pregunta, entonces la relación de dos personas que viven a larga distancia es falso, y otra persona pregunta, ¿cómo reforzar los vínculos que se dan a distancia? Vean qué importante esto de los vínculos a distancia. Dicen que el amor de lejos es de pendejos, decían mis abuelos, que el amor es muy relativo, ¿verdad? Es muy relativo, depende del tiempo de calidad que yo pueda tener con mi pareja cuando estamos juntos, ¿verdad? Hay en este momento muchas situaciones de trabajo, etcétera, que impiden, ¿verdad?, que haya una cercanía. Pero sin embargo, hay que poner límites. O sea, definitivamente una pareja que está muy distanciada por mucho tiempo, el amor y la relación se va enfriando. Necesitamos el contacto físico, necesitamos la cercanía, necesitamos ese estar con esa persona, ¿verdad?, físicamente hablando. Entonces, es importante también el poder definir, bueno, cuánto tiempo voy a estar lejos de esa persona, ¿verdad? Conozco parejas, recuerdo una pareja que al hombre, al esposo, lo mandaron para República Dominicana en un asunto de trabajo y ella no quería irse, ¿verdad? No quería irse. Finalmente accedió, se fueron, estuvieron muchos años fuera del país y ahora que ya regresaron al país, ella me dijo, qué dicha que yo me fui, probablemente ya esto no hubiera funcionado si yo me hubiera quedado, ¿verdad? Entonces, es importante el valorar eso, esa posibilidad de estar juntos es muy importante. El que estemos lejos por periodos de tiempo X a veces es irremediable, ¿verdad? Tiene que haber distanciamiento por razones de fuerza mayor, pero lo ideal, ¿verdad?, es que tengamos esa posibilidad de juntarnos, ¿verdad?, y de tener un tiempo juntos y significativo cuando estamos juntos. Por motivos de estudio, mi pareja y yo hemos estado distanciados. ¿Debemos ver una manera de estar juntos o mejor cada quien por su lado? Si para usted ese vínculo es significativo, es importante, ¿verdad?, hay que buscar la forma, como hablábamos hace un rato, de reconstruir ese vínculo, de robustecer ese vínculo. Si ya la lejanía los ha alejado tantísimo que ya no es importante, pues es una decisión que ustedes tendrán que tomar, ¿verdad? Pero sí es importante que ustedes se lo cuestionen, ¿verdad? He conocido, me acuerdo de un estudiante, Ricardo también lo conoció, un estudiante que tenía una novia en Francia, creo que era, y estuvieron así muchos años, ¿verdad? Él cuando podía iba allá, ella cuando podía venía acá, y funcionó, ¿verdad? Va a depender mucho de las características de cada pareja, ¿verdad? Como hay parejas que lo pueden lograr, ¿verdad?, estar mucho tiempo separados físicamente y tener contactos por electrónicos, etcétera. Ahora hay muchos medios para estar en contacto y lo pueden lograr. Hay otros que no, ¿verdad? Entonces va a depender mucho de las características de su relación, de la comunicación que tengan entre ustedes todos, de los acuerdos que tomen, de cómo van a manejar una relación a distancia, ¿verdad? Pero es mucho de comunicación entre ustedes dos. ¿Qué hacer si, por ejemplo, me dieron vuelta con mi mejor amigo? ¿Qué hacer cuando me dieron vuelta con mi mejor amigo? Vean qué importante esto, porque estamos hablando de un vínculo muy dañado, un vínculo que se daña, que se estropea, que se rompe. Después es muy difícil de recuperar, de sanar. Yo pienso en las segundas oportunidades, yo creo que todas las personas tienen derecho a la segunda oportunidad, pero igual vuelvo, es el definir límites, ¿verdad? Si yo perdono, ¿verdad?, una infidelidad, tiene que ser con un límite, ¿verdad? Bueno, vamos a regresar en qué condiciones, ¿verdad? En qué condiciones. Yo siempre digo que hay que poner un límite de una y no más, ¿verdad? Sin embargo, hay personas que no soportan ni una, ¿verdad? Ni una. Ya eso también va a depender mucho de la calidad de ese vínculo. O sea, si es un vínculo muy fuerte, un vínculo muy importante y hubo un desliz de uno de los dos y ustedes consideran que vale la pena intentarlo nuevamente. No es fácil, yo les digo que no es sencillo,
después de una infidelidad, y más si es con una persona tan cercana, es muy difícil, ese sanar esa herida es difícil, pero no imposible, ¿verdad? Eso va a depender mucho, como les repito, de la calidad que hubiera de ese vínculo, ¿verdad? Y lo importante que sea para usted reconstruirlo. Es un proceso largo, Conozco parejas de que después de 10 y 15 años de una infidelidad todavía recuerdan, todavía les causa un problema y conflicto, ¿verdad? Entonces, pienso que tiene que haber como mucha comunicación y definir límites, ¿verdad? Hasta dónde se va a permitir una nueva situación de ese tipo. Tenemos una pregunta, dice, ¿cómo ayudarle a una amiga que tiene una relación de pareja muy dañina, incluyendo agresión y maltratos? ¿Cómo hacerle ver que eso es malo para ella si ella está enamorada? Vean, en esto de las relaciones enfermizas es muy difícil sacar a una persona porque a veces es ese círculo vicioso, ¿verdad? Es ese círculo vicioso. Yo diría que como amiga lo más recomendable es decirle que busque ayuda, porque a veces uno como amigo difícilmente puede ayudar, ¿verdad? Muchas veces una persona no oye un consejo o una recomendación de un amigo o una amiga, pero sí es importante hacerle ver, ¿verdad?, de una manera objetiva qué es lo que usted está viendo desde afuera, ¿verdad? Yo siempre digo, hay que hablar como si usted fuera un tercer ojo, decirle yo como tercer ojo en esta relación, como un espejo, yo lo que veo es esto, ¿verdad? Y un poco ir ayudando a quitar la venda de esa persona, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo veo? O sea, yo veo, por ejemplo, que hay agresión, que vos sos una persona que no te estás realizando, que no estás creciendo, etcétera. De una manera objetiva, ¿verdad? De una manera objetiva, el poder hacerle ver a esta persona las cosas que usted, desde un tercer ojo, está pudiendo observar, ¿verdad? Usted hace la devolución. Esta persona es la que tendrá que decidir, ¿verdad? Si hace cambios o no hace cambios, si busca ayuda, si no busca ayuda, desde una decisión de adulto. Pero yo creo que uno siempre tiene la responsabilidad, ¿verdad?, la responsabilidad moral ante un amigo o una amiga que está en una situación de un vínculo dañino, de hacérselo ver, ¿verdad?, de hacérselo ver y ya no asumir más responsabilidad de esa, porque cada quien como adulto tendrá que decidir si busca ayuda o no busca ayuda. Bien, Isa, vamos a publicar en este momento en el social stream, porque me están preguntando cómo comunicarse con algún psicólogo de los casos. Entonces, en el vínculo que estoy poniendo en este momento, en el social stream está la distribución del personal de psicología, orientación y trabajo social de los diferentes centros de asesoría estudiantil. Entonces, sí es bueno que ustedes busquen cuál es el que les corresponde para que llamen y pidan una cita. Vamos a leer dos preguntas más, porque ya estamos... Sí, también quería decirles que vamos a colgar un test para que ustedes evalúen sus vínculos, ¿verdad? Entonces eso sería a partir de mañana. Sí, eso lo vamos a colgar aquí mismo en el social stream. Okay. Mañana se fijan aquí por medio del social stream y va a aparecer el vínculo, ¿okay? Para que ustedes puedan autoevaluar las formas en que se están vinculando. Una persona aquí pregunta, mi hermana y su pareja se enfadan constantemente, terminan la relación y vuelven a los días. Así han estado por 2 años. ¿Qué implica eso? ¿En realidad se quieren? Eso es una relación totalmente inadecuada y enfermiza. Y lo triste es que a veces llegan a establecerse ya patrones, ¿verdad? Que era lo que hablábamos. Empezamos a hacer vínculos de ese tipo, ¿verdad? No conozco la situación, pueden ser vínculos de dependencia, de codependencia, de sobreprotección, no sé, vínculos que están alejados de ser vínculos seguros y se convierten en un patrón, ¿verdad? Y cuando se convierte en un patrón ya es más difícil de cambiar. Sin embargo, como les decía hace un ratito con la otra pregunta, lo más importante es yo no sentirme culpable de, ¿verdad? Porque las decisiones de cómo me vinculo o dejo de desvincularme son de cada pareja, ¿verdad? Lo importante en este caso es que uno que está cercano a esa relación, pues hacer ver, ¿verdad?, la necesidad de buscar terapia de pareja, de buscar ayuda, y ya la decisión la deben de tomar, pero de que no es una relación sana, no es una relación sana. Y tristemente tenemos
muchas relaciones de ese tipo, que duran 4, 5, 6, 10, 20 años, ¿verdad? Toda una vida en un conflicto, ¿verdad? En una falta de respeto, en una agresión psicológica, física, etcétera, ¿verdad? Y nadie da el primer paso para salirse de esa vinculación, ¿verdad? Entonces, sí son vínculos muy enfermizos, y lo ideal es poder buscar ayuda para salir de una relación de ese tipo. Preguntan acá, ¿cómo terminar un vínculo sin lastimar a otra persona? Hablando de o sea, ¿cómo terminar un vínculo sin lastimar a la otra persona? Por lo general va a lastimarse la otra persona. O sea, traten ustedes, por ejemplo, de coger 2 vasijitas o 2 y pegarlas con goma loca, y después traten de separarlas. Ya las 2 vasijas no van a ser iguales, ¿verdad? Hay un rompimiento. Lo importante es que eso se puede sanar, ¿verdad? Eso se puede sanar. Y va a lograrse, ¿verdad? Que esas personas vayan a poder lograr madurar, crecer, independizarse, etc. Entonces, probablemente sí, va a haber un dolor, porque toda pérdida implica un sufrimiento, un dolor, ¿verdad? Pero lo más importante es poder tener la valentía, ¿verdad?, de tomar esa decisión. Sí, yo estoy claro que esa relación no me está llevando absolutamente a nada, todo lo contrario, ¿verdad? Que yo estoy más bien decreciendo como persona con manteniendo ese vínculo, ¿verdad? Entonces, saber que todo rompimiento va a lastimar, va a causar dolor, pero que el tiempo va a hacer que ese dolor se convierta en otra emoción más positiva, ¿verdad? Entonces, dejar de lastimar. Ahora sí es muy importante también la forma en que yo rompo una relación, ¿verdad? He escuchado relatos, ¿verdad?, de formas en que las personas tienen para romper una relación, y tenemos que ser también en esto conscientes de tratar de lastimar lo menos posible, porque el dolor siempre va a existir, ¿verdad?, pero lo menos posible, ¿verdad? Y establecer una forma, puede ser a través de una carta, puede ser a través de una cita donde, tomándonos un café de una manera adulta, podamos decir lo que no me parece, lo que no me gusta, el por qué. Porque si hay algo doloroso, recuerdo una pareja que atendí hace un tiempo donde simplemente él llegó a la casa y ella no estaba. Ella no estaba. Y nunca supo qué fue lo que pasó. Bueno, nunca supo, no, despuesito sí se dio cuenta que era lo que pasó. Pero viera qué duro para él elaborar una pérdida, porque no sabía qué era lo que había sucedido, por qué esa persona se había ido, qué hizo mal. ¿Me explico? Entonces es importante, cuando vamos a hacer un rompimiento, el poder hacerlo de la manera más civilizada posible, sin gritos, sin enojo, ¿verdad? De una manera tal que darle a entender a la otra persona por qué, ¿verdad? Y también es un crecimiento para el otro, de saber que era lo que estaba haciendo mal para no repetirlo con otra futura relación de pareja, ¿verdad? Entonces yo creo que de eso se trata. Isa, tenemos una pregunta de alguien que me parece que es de parentalidad. Dice, por mi estudio paso poco tiempo con mi hija. Esto hace que ella se sienta rechazada por mí, ya que ella tiene un vínculo más fuerte con mi mamá. Ok, vean qué bonito eso, porque es muy usual en las estudiantes que tienen hijos el que tengan que dejar a sus hijos para ir a la universidad, etcétera, y muchas veces depositar en las abuelas, ¿verdad?, esta responsabilidad. Lo importante es no sentirse culpable por eso, ¿verdad? Yo creo que el hecho de que un estudiante esté creciendo a nivel profesional es hacérselo ver a su hijo o a su hija, ¿verdad? Si voy a la universidad es para ser una mejor persona, para ofrecerte más cosas, para crecer como persona. Que ese hijo o esa hija no sientan que es un abandono el hecho de que estés en la universidad, ¿verdad? Y poco a poco los niños lo van a ir entendiendo. A veces no les decimos a los niños cosas porque creemos, no va a comprender. Ellos comprenden. Y lo más importante es
con quién lo estás dejando, ¿verdad? Que es con la abuela, ¿verdad? Que en este momento, en este periodo que estás estudiando, probablemente va a establecer un vínculo muy importante con su abuela, pero que nunca va a sustituir el vínculo que ella va a establecer con su mamá, ¿verdad? Porque hay una gran diferencia entre una abuela y una madre, ¿verdad? Y ese vínculo con la mamá, solo con ella lo va a tener ese niño, ¿verdad? Entonces, hablábamos hace un rato, los tiempos significativos que pueda pasar yo con ella. El ratito que estoy con ella, no voy a estar con el libro, ni con la computadora, no. Si son 15 minutos, si es media hora que voy a dedicar a mi hijo o a mi hija, de calidad, pero donde podamos reír, donde nos podamos revolcar, donde podamos jugar, pero ese es el rato para nosotros. Y al ser significativo, mi hijo y mi hija lo va a entender que ese es el rato que voy a estar con él y que el tiempo que no estoy no es porque no quiera estar, que entienda que es porque estoy estudiando y que es por un periodo de tiempo corto, ¿verdad? Que no va a ser toda la vida. El niño y la niña tienen que entender eso, ¿verdad? Que mi prioridad en este momento no es que él o ella no sea mi prioridad, pero que en este momento tengo que dedicar tiempo al estudio y que eso va a ayudar, nos va a ayudar a nosotros también como familia a ser una mejor familia. Entonces hay que hablar mucho con los niños a su edad, dependiendo de la edad que tengan, la forma, el lenguaje que utilizamos, pero siempre que ellos entiendan el por qué estoy estudiando, el por qué tengo que ir a la universidad, ¿verdad? Y que el ratito que voy a compartir sea de mucha calidad, y eso ellos lo van a recordar. Yo les voy a contar, por ejemplo, yo fue cuando empecé a trabajar. Mi trabajo me consumía muchísimo tiempo, incluso tenía que salir mucho del país, y mi hija mayor estaba muy pequeñita, y estos tiempos significativos que tuvimos, ella los recuerda. Me dice: mami, yo me acuerdo cuando llovía y nos poníamos vestido de baño y nos íbamos al patio a mojar. Ella recuerda cuando yo llegaba y nos hacíamos con cobijas en la sala, tiendas de campaña, y nos metíamos en esa tienda de campaña. Esos ratos fueron pocos, y yo digo, qué interesante, fueron pocos, pero para ella fueron muy importantes. Entonces yo creo que de eso se trata, de quitar los sentimientos de culpa y saber que si estoy estudiando es para ser mejor persona y para ofrecerle algo mejor a mi hijo o a mi hija. Bien, Isa, con eso estaríamos finalizando, digamos, lo que es la sesión de la parte de preguntas. Aquí ya te están agradeciendo. Una persona, la última que publicó, dice: por favor, agradezca a doña Isabel, está buenísima la charla, me ha servido mucho y creo que varios vínculos van a ser cambiados a partir de hoy. Maravilloso. Entonces, te regalo un par de minutos para que hagas un cierre para poder dar las instrucciones de lo que hace falta a los chicos que han participado. Ok, bueno, yo espero que este ratito que pudimos compartir les haya ayudado a ustedes a evaluar esos vínculos, a saber que los vínculos, yo digo que son como de vidrio, ¿verdad? Están ahí, esta persona con esta persona, un puentecito de vidrio, y que tengo que procurar tratarlo con cariño, con esmero, para que no se vaya a quebrar, ¿verdad? Y si se quiebra y vale la pena reconstruirlo, pues trabajar en eso, ¿verdad? Lo que no se vale es mantener un vínculo en el que yo decrezca, en el que yo me sienta menos, me sienta desvalorado, desvalorada, porque eso no me va a llevar a ningún lado. Entonces, qué dicha que lo pudieron aprovechar, y me pongo también a su servicio, los estudiantes de Artes y Letras que lo requieran. Estoy para colaborarles, y muy buenas noches. Muchas gracias. Bien, Isa, muchísimas gracias por tu colaboración. Vamos ahorita a dar las instrucciones de lo que viene. Entonces, a los chicos y chicas, en este momento en el social stream les estoy publicando un nuevo vínculo. Ese es el vínculo de la evaluación. Entonces les voy a rogar que le den clic a ese vínculo, los va a remitir a un formulario, y a partir de ese formulario van a llenar la evaluación de la actividad. Entonces, chicos, les agradecemos muchísimo la participación y esperamos que llenen la evaluación. Ya con esto estaríamos finalizando la videoconferencia. Les recuerdo también que el control de la misma se va a llevar a cabo por medio de las participaciones que ustedes hicieron. Sí les cuento que fueron 450 participaciones, o sea, cada uno de ustedes participó más de la cuenta, lo cual está buenísimo.
Yo estas preguntas se las voy a pasar a Isabel porque me parece que se podría hacer un grupo en el futuro, tal vez Isa, para el segundo ciclo se podría hacer un grupo o tal vez otras videoconferencias donde se desarrolle un poquito más el tema, me parece. Estamos con la idea de hacer un grupo para trabajar lo que son vínculos saludables. Excelente. Entonces, ¿Y tenés la fecha o algo así? Sí, pues a partir del segundo semestre. A partir del segundo semestre, entonces estén en contacto, tal vez en 10+1, en el grupo de Facebook. No, ya el 10+1 desaparece en julio, pero sería en el Face de la oficina. Ah, ok, en el Facebook de la oficina vamos a estar entonces anunciándoles sobre este grupo que se va a abrir. También lo que están interesados, para que sea más directo, que a partir del segundo semestre se apersonen al CACE de Artes y Letras y para levantar una lista. Ok, perfecto, entonces quedamos así. Chicos, entonces les recuerdo que a partir de las publicaciones que ustedes hicieron en el formulario anterior, yo tengo que levantar ahora la lista de participación de ustedes y se la comparto al responsable de llevar el control de las horas beca de ustedes, y esa persona, cuando ustedes vayan a entregar la hojita de participación, simplemente se va a fijar en la lista de asistencia de ustedes y a partir de ahí vamos a tener el control, digamos, de que ustedes asistieron a la actividad. Entonces, bueno, por nuestra parte eso sería todo. Muchísimas gracias y buenas noches.